Listo, entonces una vez ya que tengamos todo listo para iniciar, vamos a crear nuestra web o vamos a ir dándole justamente formato a nuestra página de interacción. ¿Sí? Ubicándonos en nuestra carpetita, vamos a darle clic justamente al nuevo archivo y vamos a crear un index HTML. ¿Sí? Este archivo index HTML nos va a aparecer justamente en blanco y utilizando la magia justamente de Visual Studio Code vamos a escribir HTML5, vamos a apretar de Tab y nos va a botar justamente toda la estructura. Si ustedes quieren facilitarse toda la estructura, toda la escribidera de acá, basta que ustedes vengan acá a sus extensiones y le pongan emmet, por ejemplo, emmet snippet, y les va justamente a poder calcular bastantes snippets, bastantes autocompletadores y demás. Lo que ustedes tienen que buscar justamente son snippet de emmet, ¿sí? Snippet de bootstrap, si ustedes quieren trabajar un poquito más rápido, ¿sí? Hay bastantes snippets de bootstrap, por ejemplo, y snippet de jQuery, ¿sí? Vamos a poner acá jQuery. Ahí le dan justamente snippet y son códigos, son atajos que ustedes pueden justamente instalar o pueden justamente trabajar. ¿Sí? ¿Para qué? Para cuando ustedes le den, por ejemplo, como yo he hecho acá, HTML 2.5, se lo autocomplete y tengan toda la estructura que van a tener. ¿Sí? Entonces, como les dije, vamos a ver cómo está estructurada a grandes rasgos una página HTML, ¿sí? Una página HTML está estructurada por medio de etiquetas, donde esta etiqueta de acá es justamente mi etiqueta de apertura y mi etiqueta de cierre, ¿sí? Es como si fuera una bolsita o como si fuera una caja. Todo lo que está dentro o escrito dentro de estos parámetros están justamente dentro de una cajita, ¿sí? Como ustedes pueden ver, yo tengo una caja de head, sí, que es esa parte es lo que no mira el usuario, pero sí vea las gemas, los buscadores de información y demás. Tengo una parte de body y tengo una etiqueta HTML que es justamente que engloba todo esto de acá. Entonces dentro de esto vamos a poder escribir nuestros diferentes elementos. Las etiquetas más famosas o más comunes que ustedes van a encontrar van a ser etiquetas div, ¿sí? O tag divs, ¿sí? Van a encontrar etiquetas, por ejemplo, H1, que son etiquetas justamente de header, ¿sí? Van a poder encontrar etiquetas de que se llama de párrafos, etiquetas de diferentes cosas, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, etiquetas de enlaces para hipervínculos, por ejemplo, entre otros. Por ejemplo, acá tengo una etiqueta div y puedo hacer yo inclusive una combinatoria. Por ejemplo, vamos a ver acá, hola chicos de TechSoup, ¿sí? Vamos a poner acá, TechSoup, vamos a poner acá, listos para los exámenes. O para las exposiciones, ¿sí? Para las exposiciones. Y acá todo en párrafo, ¿sí? Suerte en todo lo que haga. Por ejemplo, acá una referencia o un href que es justamente para poner un enlace. Vamos a poner que nos redirija, por ejemplo, https dos puntos a Facebook y que lo haga, por ejemplo, en un target blank. ¿Sí? Ahí está, por ejemplo. Vamos a poner acá haz clic aquí. Entonces, como ustedes pueden ver, yo puedo tener justamente las etiquetas de diferentes formas, ya sea que lo escriba así, que lo tenga así, por ejemplo, y que lo tenga así, va a ser lo mismo. Es más, yo puedo tener así y vamos a incluirle, por ejemplo, todavía un botón más, ¿sí? Una etiqueta button. Como ustedes ven, se va autocompletando cuando yo voy escribiendo. ¿Por qué? Porque le instala justamente esos snippets, ¿sí? Vamos a poner acá, iniciar curso, por ejemplo, ¿sí? Vamos a dar clic derecho, vamos a dar justamente a actualizar o subir archivo. Y si yo regreso acá, porque estoy trabajando dentro de TechSoup, en la carpeta respuesta, me va a aparecer justamente todo lo que le he escrito. ¿Ven? Hola chicos de TechSoup, clic acá para que me envíe justamente a un enlace. Y acá tengo justamente un botoncito. ¿Sí? Vamos a ver acá tres tipos de cosas. Todo lo que yo tengo acá son elementos, ¿sí? Y yo puedo ponerle
nombres a esos elementos para que en determinado momento que yo quiera actuar, interactuar con ellos, ponerle un estilo, ponerle algo más, pueda hacerlo, ¿sí? Los tres tipos de elementos que yo tengo o los tres tipos de selectores que yo tengo son estos, ¿sí? Tengo selectores de clase, selectores de ID y selectores de nombres. Entonces, yo puedo tener en mi documento o en mi código HTML tantas clases como yo quiera ponerlas. Por ejemplo, para poner una clase dentro de esta etiqueta que está justamente dentro del enlace, le pongo la clase. Si class, por ejemplo, que ese sea clase texto, por ejemplo, ¿sí? O clase título, por ejemplo. Poner título, eso acá, por ejemplo, es otro título, acá ponerle class. Sí, class, justamente título. Y acá voy a poner, por ejemplo, acá vamos a poner la class, acá bueno, vamos a ponerle class texto, por ejemplo, ¿sí? Y no es necesario que le ponga todos, basta simplemente con que le ponga algunos cuantos o a los elementos que yo elija. Este tipo de acá, o mejor dicho, este selector de clase, me va a ayudar a seleccionar justamente así en masa, ¿sí? Es decir, cuando yo elija o cuando yo seleccione a título, ya sea desde un elemento para que haga una acción o ya sea desde un selector de estilos, lo va a seleccionar todos. El siguiente tipo de selector que yo tengo es justamente el tipo de ID. Y el ID me sirve para ponerle a un solo elemento. O solamente me puede identificar un solo elemento. Por ejemplo, vamos a poner acá título, ID, cabecera. ¿Sí? Este ID vamos a ponerle un ID subtítulo. ¿Sí? Y acá le voy a poner, por ejemplo, un ID haz algo. ¿Sí? Un ID botón. Entonces, este ID de acá me va a ayudar justamente a reconocer o a poner de manera o a seleccionar de manera única. ¿Qué es lo que pasa si yo a un elemento le pongo el mismo ID? ¿Sí? Va a funcionar mi página, y va a coger de forma normal lo que yo voy a hacer. ¿Con qué diferencia? ¿Sí? Con la diferencia de que cuando yo seleccione, ya sea con un estilo o ya sea justamente con un elemento, va a seleccionar el primero que encuentre. Si encuentra dos, simplemente va a seleccionar o va a elegir el primero. ¿Sí? A diferencia de la clase que va a seleccionar todos al mismo tiempo, el elemento ID simplemente va a seleccionar al primer elemento justamente que encuentre. ¿Sí? Ya por último, pero de una manera justamente más particular, tenemos justamente los selectores de nombre, ¿sí? O name, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo ponerle acá un tema de name. Vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle acá. Ya no vamos a poner el título, sino es headings o cabeceras, ¿sí? Headings, ¿sí? Entonces yo puedo ponerle a diferentes elementos, por ejemplo, como este elemento de acá, puedo ponerle justamente esos tipos de nombre. ¿Para qué? Para que yo en un momento posterior, como ya lo vamos a ver, pueda seleccionar varios elementos justamente al mismo tiempo. Entonces las clases me sirven para seleccionar un grupo completo justamente de elementos, los ID para seleccionar un solo único elemento y los heading me sirve justamente para seleccionar varios elementos al mismo tiempo de una sola clase. Y ustedes se preguntarán, profesor, pero no le entiendo, usted me dice seleccionar, qué es lo que puedo hacer, o sea, para qué me sirve, no lo comprendo muy bien. El tema de la selección me permite hacer dos cosas: darles comportamientos y me permite darles estilos. Por ejemplo, vamos a trabajar acá dentro de mi cabecera head que nadie mira. Vamos a utilizar la etiqueta style, ¿sí? Y dentro de la etiqueta style yo puedo seleccionar o puedo indicar, por ejemplo, estilos. Vamos a seleccionar un estilo bastante sencillo. Por ejemplo, quiero que mi título o todos los títulos me aparezcan en color rojo. Entonces, ¿qué le pondría yo? Le pondría punto, que es justamente para todas las clases, título, y llamo justamente a las llaves para poner. Entonces, dentro acá de las llaves yo ya puedo darle, por ejemplo, los estilos. Vamos a decir que todos los estilos tengan justamente un color rojo, por ejemplo, y lo van a tener, ¿sí? Entonces tengo todos mis estilos de color rojo. Puedo decirle que todas mis etiquetas o mis clases de texto, por ejemplo, vamos a ponerle acá texto, punto, texto, sean justamente, por ejemplo, abrimos y cerramos llave, si tengan un color, por ejemplo, de texto verde,
¿sí? Y que estén centrados. Vamos a poner acá un text align, ¿sí? Que estén justamente centrados. Acá vamos a poner más de uno, text align justamente centrado y demás. Vamos a subir justamente el archivo, y si yo lo miro acá desde internet, ven, me aparece por ejemplo rojo, me aparece rojo y me aparece justamente este en texto verde, en texto centrado. Es más, vamos a ponerle un poco más de tamaño, vamos a ponerle un font size, vamos a ponerle de 3 por ejemplo, justamente actualizar, y ya está. ¿Ven? Entonces yo puedo justamente trabajarlo de esta forma. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy utilizando, por ejemplo, ahorita selectores de clase. Todos los selectores de clase va justamente con un punto, ¿sí? Ahora, yo voy a utilizar, por ejemplo, si quiero seleccionar un ID. Vamos a poner acá de la cabecera, ¿sí? Vamos a ponerle ID. Este selector funciona con Michi. Y este es ID cabecera, ¿no? Cabecera. Pongo los valores y acá puedo montarle, por ejemplo, otro formato. Ponerle background color que sea un color, por ejemplo, agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo subo justamente mi archivo, va a montarme como background de este elemento, se lo va a montar de esta forma. Es más, yo puedo ponerle que tenga un text align que sea right, por ejemplo. Que me lo alinee todo a la derecha. Entonces yo vengo, lo van poniendo. ¿Ven? Si bien es cierto, acá con título, con la clase, está seleccionando a todos los elementos de la clase. Y con elemento ID estoy seleccionando solamente al primer elemento. ¿Sí? Acá lo pongo, por ejemplo, cabecera. Cabecera. ¿Sí? Y lo cargo. Vamos a ver acá. No me debe cargar. Bueno, acá me selecciona los dos porque en el tema de las clases sí lo selecciono. ¿Sí? En cambio, en el tema de los funcionamientos no lo selecciona así. Y por ejemplo, yo quiero justamente que este target, que este ID, por ejemplo, que acá vamos a ponerle un name. Vamos a ponerle un... Ahí está bien, vamos a dejarlo ahí, ¿sí? Ahora bien, entonces yo de esta forma voy a seleccionar los diferentes elementos para poder darle los diferentes estilos. Como les dije, si ustedes quieren llevar o aprender más a detalle esto, pueden llevar en internet un montón de cursos sobre CSS o estilos que nos pueden averiguar. ¿Sí? Es más, yo por ejemplo con esto mismo puedo darle algunas funcionalidades un poquito extra. Por ejemplo, puedo poner que mi selector ID de botón, es decir, cuando pasen justamente el mouse por el botón, vamos a decir cuando tengan un hover, ¿sí? O cuando le pasen justamente el mouse por encima, que haga algo en especial, ¿sí? Que le ponga transform, por ejemplo, no vamos a poner nada, que le cambie el color, ¿sí? Background color, que le ponga por ejemplo un estilo color rojo. Y si yo actualizo, vengo por acá, justamente paso el mouse y cambian o suceden cosas, ¿sí? Entonces yo mediante estos selectores, ya sean las clases para seleccionar un grupo o ya sea selectores únicos como name o como que se llama o como heading, voy a poder seleccionar o trabajar algunos valores, algunas variables, ¿sí? Yo quiero darle por ejemplo funcionamientos. Vamos a ponerle acá una etiqueta script. ¿Sí? Y dentro de esta etiqueta script puedo ponerle, por ejemplo, algunos funcionamientos o algunas cositas que haga la página. Bueno, vamos a poner acá un alert y vamos a poner acá en el alert que me presione un hola mundo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando inicie la página o cuando le den justamente al botón, vamos a poner on click, ¿sí? Que llame justamente a esa función. Vamos a ponerle función saludar. Por ejemplo, este botón, cuando le dé justamente esa función de ahí, que le dé a la función justamente saludar. Entonces, si yo lo subo, yo lo actualizo, y acá actualizo, cuando le dé clic,
me va a aparecer justamente la función saludar o va a hacer exactamente las cosas que yo quiera. Entonces es por medio de mis etiquetas que voy a trabajar, es por medio justamente de los estilos que le voy a dar color y es por medio de los archivos de JavaScript que yo le voy a dar justamente funcionalidad a la página para que haga lo que yo quiera que haga. Recordemos que lo que estamos haciendo en este caso es crear justamente la interactividad de mi persona justamente con una página web para que pueda vincular en la base de datos y al mismo tiempo para que pueda justamente enviar o interactuar del proceso de regreso de la información por medio de Mosquito. Entonces es por medio del uso justamente de los tags, de los selectores, que vamos a realizar justamente esas actividades de ahí. ¿Sí? Entonces, ahora bien, como hemos visto justamente en este pequeño video de acá, vamos a poner check. ¿Sí? Esto hemos visto cómo utilizar este tema de selectores y demás.